Bueno, buenas tardes, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a esperar un par de minutitos a que se conecten los compañeros y luego empezamos. Bueno, buenas tardes, vamos a comenzar la clase de hoy, 11 de junio. Eh, Antes, como siempre, vamos a esperar un par de minutitos a que se nos acaben de conectar los demás compañeros y no se olviden poner su nombre en el chat grupal también para tomar en cuenta la asistencia. Así que nos daremos 2 minutitos y luego comenzamos, ¿no? Bueno, vamos a ir retomando, estábamos, ¿no? Creo que estábamos por aquí, ¿no? Pero lo que estábamos empezando a ver es la relación o el hecho de si existe incluso relación entre la moral y el derecho, ¿no? Y son dos, eh, esta cuestión nos plantea necesariamente dos respuestas, ¿verdad? Que son contrarias, la existencia de una necesaria relación y la postura que establece que no existe o no hay necesidad de una existencia de relación entre la moral y el derecho, ¿verdad? Entonces, estas posturas que van desde muy antiguo, al parecer nunca van a poder ser conciliadas porque eh, conciben el derecho de dos maneras diferentes y ninguna está mal, ¿verdad? No se puede decir una es correcta u otra es incorrecta, sino que son temas, como les decía, solamente de adhesión, ¿verdad? De acuerdo al razonamiento, al foro interno, los valores, los conceptos de cada uno, eh, a cuál se adhiere. Entonces, hemos señalado que antes de nada, antes de plantearse una, eh, una teoría o una respuesta a la cuestión de la existencia de la relación entre la moral y el derecho, lo primero que habría que hacer es definir en qué sentido estamos hablando de moral y en qué sentido estamos hablando de derecho. Por lo que el lenguaje eh, tiene, digamos, una gran importancia en este tema de o en esta temática que abarca eh, una gran parte del razonamiento jurídico, ¿no? Entonces, hemos visto que al derecho se le otorga varios sentidos, ¿no? De acuerdo en qué contexto o desde qué enfoque estemos hablando. Y en la moral, por lo menos, pueden distinguirse dos sentidos, ¿verdad? La moral colectiva y la moral individual. Y el derecho puede ser como norma, como atribución, como un automatismo o como producción jurídica, ¿verdad? O sea, como jurisprudencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir en qué sentido estamos hablando de moral y en qué sentido estamos hablando de derecho. O sea, que si yo les pregunto, ¿creen ustedes que existe o no
relación entre la moral y el derecho, lo primero que tendrían que ustedes dilucidar o pedir que se aclare es en qué sentido se está preguntando, ¿no? Cuando se está hablando de moral y en qué sentido se está hablando de derecho, ¿no? Y luego tendremos recién los elementos necesarios para establecer o no la existencia de una relación. Entonces, a este planteamiento o a este cuestionamiento acerca de la relación entre la moral y el derecho, eh, se, se realizan cuatro planteamientos que señala la doctrina, son típicos, ¿no? El planteamiento eh, el planteamiento en relación al problema de la moral y el derecho, ¿no? Que tiene que ver con el estudio del concepto. Entonces, este primer planteamiento se basa o se enfoca en la identificación conceptual de la moral y el derecho. La moral y el derecho se identifican conceptualmente, son lo mismo, se definen igual, o, eh, o bueno, por lo menos tienen una definición genéricamente similar y luego cada uno tiene sus notas características o de plano no, no se recurre a la moral para definir al derecho ni viceversa, ¿no? Y en tal caso son dos unidades distintas y no tienen relación alguna. Entonces, ¿cómo lo vemos conceptualmente, verdad? El, si definimos el derecho como un conjunto de principios y de reglas y principios, ¿verdad? Que modula la conducta, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Y que tenemos en cuenta que la costumbre es una fuente del derecho, ¿no? Entonces estaremos estableciendo que sí, pues son conceptualmente identificados o identificables, porque hay que recurrir a algunas características o algunos postulados de la moral para definir al derecho y viceversa, como digamos, ambos regulan la conducta, ¿verdad? Y puede que ambos tengan también eh, como fuente la costumbre, ¿no? Entonces, si se identifican conceptualmente, entonces sí existe relación intrínseca entre la moral y el derecho, ¿no? Luego existe un segundo planteamiento que analiza la diferencia entre la moral y el derecho desde el punto de vista también del lenguaje y señala que el derecho utiliza, o sea, las leyes utilizan lenguajes prescriptivos porque te señalan qué puedes y qué no puedes hacer o qué tienes que abstenerte de hacer eh, en un lugar y en un tiempo determinado. Y en su caso, ¿qué procedimientos puedes utilizar para conseguir algún fin? Por ejemplo, para reclamar una deuda que te deben, vas a activar el proceso monitoreo ejecutivo en la vía civil, ¿verdad? De acuerdo a los plazos y todo lo que te establece la ley. Entonces, ¿qué hace? Te prescribe, ¿verdad? Te dice lo que tienes que hacer, lo que deberías hacer, ¿verdad? Entonces, el lenguaje prescriptivo utiliza y contiene enunciados pertinentes al mundo del deber ser. Y lo que quieren es dirigir el comportamiento, o sea, moldear la conducta, ¿no? Si quieres reclamar eh, el pago de una deuda, entonces acompaña un título ejecutivo. Di cuánto te deben en dinero. Así, eh, luego eh, tienes que cumplir, tienes que acompañar o mencionar las generales, o sea, todos los datos del demandado, del demandante. Tienes que fundamentar en los hechos, o sea, contar el cuento de lo que ha pasado. Luego, apoyarte en algunas normas, o sea, fundamentar el derecho. Si no lo haces así como dice la norma, ¿qué va a pasar? Eh, no te van a dar curso, pues, ¿no? Entonces, si quieres que te den curso, vas a tener que moldear tu comportamiento a lo que dice la ley, ¿no? No solamente vas a ir y vas a reclamar porque vas a decir, tengo mi derecho, ¿verdad? ¿No? Entonces, sí puedes ejercer tu derecho, pero de acuerdo a lo que establece la norma. Entonces, ese es el lenguaje prescriptivo. Ahora, este lenguaje prescriptivo, ¿verdad? Ni es falso ni verdadero, ¿no?
no se lo cumple o se lo observa porque tenga un criterio de verdad o mentira, ¿no? Sino que estos enunciados del lenguaje prescriptivo son más bien válidos o no válidos, pero ¿quién les da la validez? Pues son aquellos mismos sujetos que aceptan estar sometidos a estas normas. Y después dice este segundo enfoque que los derechos, o sea, no el derecho como conjunto de normas, sino la moral, utiliza lenguaje descriptivo. Entonces contiene enunciados pertinentes al mundo del ser, de lo que es, y lo describe eh, tal cual se presenta ante los ojos. Entonces, estas normas morales sí son verificables, perdón, este lenguaje descriptivo que utilizan las normas morales, sí podemos decir que sus enunciados son eh, verificables empíricamente, entonces están sometidos a criterios de verdad o de mentira. Y, o sea, no son válidos o no válidos como los prescriptivos, sino que los descriptivos son falsos o son verdaderos. Luego existe un tercer planteamiento que señala que eh, el, la moral es fundamento del derecho, ¿no? Entonces le pone una relación intrínseca, pero con un carácter de jerarquía, ¿verdad? En el que el derecho solamente puede ser considerado válido si está en armonía con la moral. Y habíamos quedado, creo, acá en el quinto planteamiento, ¿no? Y este, este nuevo planteamiento consiste en considerar que la moral está un poquito relacionada con el derecho, ¿verdad? No, no es que no está relacionada ni está muy relacionada, ¿no? Entonces, como dice textualmente, ni está inseparablemente unido, ni tampoco está radicalmente separados. Así que se apoyan y se prestan eh, y se dan mucha complementación. Y eso se puede ver en, digamos, en algunas fórmulas o en algunas teorías que ahora utilizan la expresión como la moral en el derecho positivo, ¿no? Y esto de la moral en el derecho positivo es como la herramienta la moral es la herramienta que utiliza el derecho para poder ser válido, porque como ya habíamos dicho en anteriores diapositivas, el, para que el derecho objetivo sea obedecido y sea considerado como válido, ¿no? Tiene que eh, estar considerado de esta manera por aquellos quienes se van a someter a sus normas o a sus prescripciones. Entonces, si, si el derecho objetivo va a ir en armonía con la moral, por lo menos con la moral colectiva, no con la moral individual de cada uno, ¿verdad? Si va a ir en armonía con la moral, entonces va a ser fácilmente aceptado, obedecido, acatado y digamos, va a ser generalmente aceptado que a su desobediencia te imponga alguna sanción, o sea, el carácter coercitivo ya no, eh, ya no va a ser, digamos, algo, o sea, la imposición de sanción ya no va a ser algo que esté bueno, no va a ser considerado un exceso ni nada, sino más bien algo pertinente. Ahora, entonces podemos decir que con este planteamiento, el derecho se convierte en la vía efectiva para la realización de la moral. Si el derecho no contuviera estas normas morales, o si no existiera el derecho con contenido moral, entonces la moral nunca podría eh, exteriorizarse, ¿verdad? Nunca podría ser efectivamente cumplidas las normas que prescriben, porque se quedaría todo en el fuero interno y en la conciencia y pues al no haber sanción al incumplimiento o a la infracción de las normas morales, ¿no? Estas normas morales no tienen efectividad, pues, ¿no? Se quedan ahí en la conciencia. Pero si las leyes, ¿no? Agarran estos valores morales y los positivizan, ahí los vuelven una norma y a su incumplimiento establecen una sanción,
entonces la moral se está viendo realizada y se está pudiendo también tener como efectivamente aplicada, ¿no? Pero también la moral le presta apoyo al derecho para que la opinión pública lo tenga como legítimo, ¿no? Porque como les decía ahorita, le sirve la moral al derecho como una herramienta de legitimidad. Y si va a ser considerado legítimo, o sea, va a ver la sociedad que esté en armonía con los valores generalmente aceptados, entonces va a ser obedecido mucho más fácil. Y aceptado, en su caso, el uso de la fuerza pública a su incumplimiento, ¿no? Entonces, sí estaría relacionado ahí el derecho con la moral, pero no de manera jerárquica, ¿verdad? Sino de manera complementaria, ¿no? Y vamos viendo, ¿no?, algunos criterios que señalan que la moral y el derecho son dos términos contrarios, antagónicos y que, bueno, tal vez no existe relación. Y luego vamos a ir viendo algunos planteamientos que nos dan idea, digamos, de la existencia de algunas relaciones conceptuales, algunas relaciones de otro tipo como se llaman necesarias, de justificación, en los que aparece la moral y el derecho totalmente relacionados, ¿no? Pero vamos con esto de la moral versus el derecho, ¿no? Y para comenzar, ¿verdad?, a distinguir la moral del derecho, podemos establecer dos características distintivas muy importantes, como señala nuestra diapositiva. En primer lugar, ¿no?, los ordenamientos jurídicos lo que disciplinan es el uso de la fuerza o de la coerción, ¿no? Señala en qué casos está correcto utilizar el uso de la fuerza para aquellos que infraccionan las normas que componen el derecho positivo, o sea, las leyes vigentes, ¿verdad? Entonces, em, esta regulación, ¿verdad?, está siempre establecida en lo que nosotros llamamos el derecho objetivo, ¿verdad?, que se encarga de eso, de la utilización del uso de la fuerza, pero también de algunas atribuciones como las de generar el mismo derecho, que vamos a ir viendo, ¿no? Ahora, entonces podemos decir que el derecho es una técnica para obtener la conducta deseada mediante la amenaza de la privación coercitiva, o sea, mediante eh, el constreñimiento de la voluntad del interesado o del sometido a la ley y este, eh, digamos, esta técnica para obtener la conducta, estas formas de obtener la conducta van a afectar tal vez a la propiedad, ¿verdad?, en el caso de algunas sanciones pecuniarias y resarcimiento de daño, van a afectar tal vez a la libertad, ¿no?, en el caso de los procesos penales y la comisión de delito, ¿no? Entonces, si has cometido un delito, hace realizar una conducta no deseada y se tiene que aplicar el carácter coercitivo de la ley. Y más allá de que sea moral o no. Y también puede ir en contra de la vida, ¿verdad?, en los casos de los ordenamientos jurídicos que aceptan la pena de muerte. Ahora, la otra característica distintiva, ¿verdad?, que tiene el derecho y que la moral no, aparte de esta que es el, el disciplinamiento del uso de la fuerza, no tiene también otra característica que está relacionada con su estructura. Entonces,
De acuerdo a esta estructura, podemos diferenciar a la moral y el derecho en que el derecho, ¿verdad? Se estructura de acuerdo a otra norma. El derecho se crea porque una ley le da atribución a otro grupo de personas para crear las leyes, mientras la moral no tiene esta característica. La moral nadie la ha escrito. Entonces, el, todos los ordenamientos, todos los sistemas jurídicos, o sea, todos los conjuntos de normas y de leyes que están vigentes, tienen eh, normas que regulan la conducta, como el Código Penal, como el Código Civil, ¿verdad? Como el Código Tributario, pero también tienen otras normas que establecen cómo se van a crear las nuevas leyes y quién las va a crear y de qué manera y cuál va a ser el procedimiento, ¿no? Y también para reglamentar y aplicar las normas existentes y en todo caso sancionar su incumplimiento. Entonces, es esa una estructura que las normas morales o la moral no posee, pues, ¿no? Y desde esos dos puntos de vista principalmente es que se distinguen la moral y el derecho, ¿no? Entonces, desde este planteamiento de las dos anteriores diapositivas, podríamos señalar que no existe, ¿verdad? O que no, por lo menos no es necesaria la relación entre la moral y el derecho, ¿no? Y que más bien parecería que se presentan como dos términos antagónicos, ¿no? Y podríamos concluir que la moral, tanto positiva como crítica, o sea, la moral tanto eh, colectiva como individual, eh, es en un punto determinado un conjunto de normas que regulan la vida, pero que no regulan la vida pública, o sea, no regulan la exteriorización de la conducta, sino solamente regulan la vida privada y la vida interior, por ejemplo, las creencias, las relaciones sexuales, las amistades, ¿no? Y esta es una tesis política liberal de la idea de que el derecho y la moral eh, tienen por objeto diversas áreas de la conducta humana. Y como tienen por objeto la conducta, pero diversas áreas de esta conducta, ¿no? El derecho tiene que abstenerse de disciplinar las materias reservadas para la moral, ¿no? Como aquellas que acabamos de ejemplificar, como las creencias, las relaciones sexuales, las amistades. Esto no puede ser normado por el derecho, ¿no? Estas que pertenecen a la vida privada y a la vida interior, ¿no? Y en contrapartida, ¿no? La moral también no puede disciplinar las conductas que se exteriorizan. Para eso está el derecho, ¿no? Entonces podemos concluir que derecho y moral son, por tanto, dos ordenamientos normativos de tipo diferente, ¿no? Ambos son ordenamientos de la conducta, pero diferentes. Son diferentes en relación al contenido. Generalmente, la moral no regula el uso de la fuerza y en su contenido el derecho sí regula el uso de la fuerza de la coerción, como habíamos visto. Y también son diferentes respecto a su estructura, ¿no? Porque a la moral nadie la ha escrito, ¿no? Y el derecho contiene normas que versan sobre la producción y la aplicación de las normas, ¿no? Dice una ley que dice quién puede crear leyes, ¿no? Y luego aclara aquí el autor que solamente se señala que generalmente, ¿no? Digamos, la moral no regula el uso de la fuerza y tampoco generalmente el, eh, no se incluyen, ¿no? En la moral normas o reglas para la producción de ese mismo tipo de normas, sino que puede darse el caso, ¿verdad? No, nada es absoluto y menos en derecho, y por eso, por ese motivo que el autor aclara el uso del término generalmente en esta conclusión de que moral y derecho son dos tipos de ordenamientos completamente diferentes. Y bueno, esa digamos como una visión este, un poco positivista, ¿verdad? Del tema de la relación entre la moral y el derecho.
¿no? Pero vamos a ir viendo también cómo se pueden plantear algunas relaciones, la existencia de algunas relaciones conceptuales, algunas relaciones necesarias y contingentes y también algunas relaciones fácticas y eh, intentar responder a la pregunta de que si el derecho tiene fines morales. Ahora, en, el, en estas relaciones conceptuales, ¿no? Podemos señalar que existe una relación conceptual cuando, eh, bueno, agarramos dos términos, ¿verdad? Y estos dos términos no pueden ser definidos uno sin recurrir al otro ni viceversa, ¿no? Entonces, ambos son siempre partes integrantes de la definición del otro. Así que a eso se llama una relación conceptual, ¿verdad? De modo tal, dice acá, que un concepto no puede ser definido sin recurrir al otro. Entonces, una definición se podría decir es un enunciado que precisamente establece una relación entre conceptos. El concepto que se define y los conceptos que se usan para definir. Si yo utilizo conceptos, yo necesariamente voy a utilizar conceptos para definir un concepto, ¿verdad? Si me dicen qué es el derecho, ¿no? Es un conjunto de normas y reglas. Ah, no puedo decir qué es derecho sin decir normas y reglas, ¿verdad? Entonces, normas, reglas y derecho tienen una relación conceptual, ¿verdad? A eso se refiere, ¿no? Y vamos a ver si, y bueno, si a la definición del derecho yo le pongo justo o le pongo el término principios, ¿verdad? Entonces, estoy creando o estoy estableciendo una relación conceptual entre la moral y el derecho, ¿no? Y también puede ser esta relación conceptual mucho más fácilmente explicada, ¿no? Con algunos ejemplos, como por ejemplo, valga la redundancia, ¿no? De definir a alguien que es soltero, ¿no? Si cuando decimos soltero entendemos a un varón que no es casado, ¿no? Entonces, el concepto de varón y de no casado eh, son componentes de la idea o de la noción o de la definición de soltero. Y en ese sentido hay una relación conceptual entre soltero, varón y no casado. Ahora, en el tema del derecho, ¿no? Ya de manera más especializada, ¿no? Como ya habíamos establecido, si entendemos derecho como un conjunto de normas, entonces normas y derecho mantienen una relación conceptual que es indudable, ¿no? Y no puede ser no pueden ser separados uno del otro porque perdería el sentido en este enunciado. Entonces, desde ese punto de vista, si tengo, si me planteo que el derecho es un conjunto de normas y luego al lado o en paralelo tengo algo que parece derecho, pero que no está definido como conjunto de normas, entonces no será derecho nunca, pues, ¿no? Será otra cosa. Ahora existen también, bueno, y vamos a quedar aquí porque se nos acaba el tiempo. Relaciones necesarias y contingentes, ¿no? Relaciones necesarias cuando no, cuando estos dos conceptos no pueden eh, no subsistir, o sea, subsiste independientemente de cómo son las cosas, ¿verdad? Esta relación eh, intrínseca entre dos nociones, ¿verdad? Eh, se mantiene más allá del contexto. Y, por ejemplo, si se conviene que por derecho se entiende un conjunto de normas, la relación entre el derecho y la norma es necesaria también, ¿verdad? No puede subsistir, dado que en nuestro universo del discurso, o sea, en la consideración de derecho como conjunto de normas, ¿no? Eh, el, no puede, digamos, no subsistir uno
en relación al otro, ¿no? Entonces, este es un poco más complejo, esta es la relación necesaria, pero se puede, digamos, ejemplificar de esa manera, ¿no? Si se conviene que por derecho se entiende un conjunto de normas, la relación entre el derecho y la norma es necesaria. Entonces, no pueden no subsistir. El, dado que el derecho es un conjunto de normas por definición y por tanto, si una cosa es un derecho, entonces no puede no ser un conjunto de normas. Tiene que ser siempre un conjunto de normas, ¿verdad? No puede, es como una doble negación, ¿verdad? Que es una afirmación, ¿no? Si el derecho es un conjunto de normas, entonces no puede no ser un conjunto de normas. Tiene que ser siempre, necesariamente un conjunto de normas y si no es otra cosa, ¿no? Por eso existe una relación necesaria igual entre esos dos términos. Y también existen relaciones contingentes, pero ese nos va a acabar el tiempo, entonces quedaremos ahí y luego continuamos y también tenemos que darnos un poquito de tiempo para realizar ya no se va a dar más tareas aparte del trabajo final, así que tenemos que darnos un pequeño tiempito también para realizarlo en clase, ya que solo nos quedan 2 semanas de clases regulares, luego empiezan los exámenes finales, ahí ya no hay clases y ya deberíamos estar presentando los trabajos, pero en definitiva están hasta la fecha del examen, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver terminando esta presentación. Entonces quedamos ahí y les comparto el enlace en unos 5 minutitos. Hasta luego.